¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? Bien. Pues a lo mejor, ¿verdad? Todos un poco preocupados por las escenas últimas. Estamos hablando con el compañero Gamaliel del programa nacional, de los programas estatales, de los programas regionales, de los programas escolares, de la educación alternativa, de la educación popular, de la buena educación. Y entonces todos nos preguntamos, ¿por qué le estorba la buena educación al régimen? ¿Por qué se está destruyendo el sistema educativo? ¿Cuánto tiempo lleva ya? Varias décadas. Y entonces nosotros nos podemos encontrar con que la buena educación le representa al régimen un extraordinario obstáculo para consumar los procesos de reorganización social. Es decir, ellos están empeñados en que el neoliberalismo, con su cauda de capitalismo salvaje, necesita en este momento de manera urgente estructurar una nueva manera de organizar la sociedad, una sociedad desgregada, dispersa, con realidades virtuales, que le permita prácticamente llevar adelante sin ninguna dificultad los escandalosos niveles de acumulación del capital, de sobreexplotación, de saqueo de los recursos naturales de los pueblos y también de destrucción de las fuerzas productivas que hoy están poniendo en severo riesgo la propia economía capitalista mundial. Y Freitas dice, el capital está hoy empeñado en llevar adelante una guerra de cuarta generación, en donde los grandes mandos militares, los grandes estrategas militares han sido suplidos por los grandes cuerpos multidisciplinares que están tratando de lanzar sus fusiles, sus bayonetas, sus balas sobre las mentes y los cuerpos de las sociedades para consumar estos nuevos controles y estos nuevos procesos de organización social. Y ahí los tenemos como historiadores, como antropólogos, como etnólogos, como psicólogos, como una cauda muy grande de especialistas que tienen formaciones posmodernistas, positivistas, eclécticas, oscurantistas, etcétera, y que tienen la tarea efectivamente de que ningún conflicto se les salga de las manos a los neoliberales. Es una guerra de conquista que se despliega desde los medios de difusión, convertidos en verdaderos ejércitos de conquista y de manipulación social. Prácticamente de lo que se trata es de aniquilar, de controlar, de desarticular cualquier tejido social, cualquier proceso que ponga en riesgo la existencia del capital. No usan uniforme, se mimetizan entre la población, son camaleones. Estos ejércitos están buscando llevar adelante la que llaman alienación controlada. Y entonces en la educación tenemos ahí a John Dewey con su pedagogía pragmática, empirista, tenemos al neooscurantista Morín con su llamado indeterminismo, que es un sinónimo de inmaterialidad, y ahí tenemos también el otro concepto que acuña en el sentido de la incerteza como la ausencia de facultad humana para comprender la realidad. Ahí tenemos el neoconductismo para orientar ahora la conducta hacia una dirección a partir del estímulo, la respuesta y el condicionamiento. Y allí suena escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo, carrera magisterial y todo lo que a ustedes se les ocurra. Ahí tenemos el nihilismo para exacerbar la soledad, los individualismos, la autoculpabilidad que están buscando que los maestros nos ocupemos de la situación de la escuela, la inteligencia emocional, sentirnos felices. Pues les preguntaba hace rato cómo se sienten, ¿verdad? A ver si andamos muy felices y positivos, como nos sugiere la inteligencia emocional, hacer, bajo el supuesto de que desde allí se estructuran los nuevos saberes. Esto de la psicología y de la inteligencia que tiene que ver con la atención de los elementos de lo interpersonal para entender al otro desde sus intenciones, deseos y motivaciones, para armonizarnos, como dicen ellos, en ese dialogismo que plantean. Y el otro, el
que prácticamente están planteando toda una lógica revisionista del marxismo para sembrar la confusión. Entonces la escuela les estorba, compañeros, porque si hay un razonamiento lógico desde los seres humanos, todas estas rutas, todas estas balas que se lanzan desde muchos lados en el punto del control de la inteligencia no tendrán éxito. No han tenido éxito por eso, porque aquí estamos con la teoría de los trabajadores haciéndoles frente. Y desde esta lupa es que vemos las imágenes del día de hoy. Les íbamos a proyectar ahí unas que ya no nos alcanzamos a coordinar, una imagen de los trabajadores y el pueblo de Grecia hundido en la crisis, y la imagen pues nomás nos sugiere el ojo del tornado, ¿verdad? El más débil. Resulta que los bloques económicos no son fraternos, no son solidarios, no son entre hermanos, son plataformas de lanzamiento de las gigantescas corporaciones en donde el más grande se traga al más chico. Se están tragando a Grecia, y ese lo que generó fue un ojo de tornado que está hundiendo a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, y que nos ha puesto de a peso, el peso, ¿verdad?, a 16 y cacho. Se dice fácil, pero pues cada centavo que se incremente en la paridad del dólar nos hunde más en la miseria. Otra imagen de ahora es esto de militares que matan al niño en Ostula. Otra imagen es los granaderos ensañándose con nuestros jóvenes. ¿Qué gobierno se puede sentir orgulloso de apalear hasta el cansancio, agarrar a patadas en la cabeza a sus jóvenes, al presente y futuro, dinámico, activo, rebelde de su sociedad? Yo creo que ahorita el gobernador debe sentirse un poco, por lo menos un poco avergonzado. La otra imagen ahí, la conferencia de prensa de don Choeufet con Gabino Cue, ¿verdad?, anunciando que el gobierno ha decidido escalar un poco más toda la provocación y la agresión contra el magisterio, a ver si eso nos lleva a acelerarnos, a cometer errores y a que la derrota sea estrepitosa. Yo creo que no va a pasar eso. El movimiento es muy sabio desde hace mucho tiempo. Otra imagen, pues los trabajadores de San Quintín, nada más para dar cuenta de las dimensiones del empobrecimiento de la gente, del trabajo eventual llevado al extremo, donde la sociedad está pensada prácticamente con una nueva esclavitud. Otra imagen, la de los megaproyectos de muerte, en particular esto de las minas a cielo abierto, donde se construye un hoyo del tamaño de un estadio azteca para sacar un pedazo de oro, destruyendo en todo el entorno elementos gigantescos indispensables para la vida. Y entonces ahí tenemos esta parte. Pero la otra imagen es nuestra organización, nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestros esfuerzos de construcción. Somos mayoría. Eso tenemos que tenerlo siempre en la mente. No hemos dejado de ser nunca mayoría, somos mayoría. Y estamos intentando hacernos una mayoría consciente, una mayoría para construir la gran victoria. Y en ese camino entonces nuestro reclamo concreto es que el país necesita en este momento cambiar de rumbo en la dirección del modelo social que Gama ya nos planteó. Y esta lucha de los trabajadores es la lucha de los trabajadores del conocimiento. Somos trabajadores de la cultura, somos trabajadores de la investigación, no somos cualquier trabajador y no denostamos a ningún otro trabajador, pero aquí reside un trabajador con una sabiduría que nos está permitiendo efectivamente encarar de manera muy amplia y vasta la reforma educativa, a pesar de todas las provocaciones y agresiones externas e internas que a diario padecemos. Y esta lucha de los trabajadores en el plano de la educación, nosotros entendemos que se está jugando la soberanía cultural de nuestro país, la soberanía educativa, y en ese terreno entonces la pelea es contra los ignorantes, incultos y analfabetas de la OCDE, del INE y de la SEP. Abrogación de la reforma criminal es lo que nosotros estamos reclamando. Y entonces cuando abrimos el eje de lo pedagógico, no puede ser eso una broma, ni un dicho, ni una proclama, ni algo que se anuncie en los medios, si no es práctica concreta, si no es compromiso real, porque ganar hoy la pelea
tiene que ver con luchar en los hechos por eso y contra eso. Y entonces, cuando abrimos el libro de la Reforma en Práctica Social del Lenguaje y nos dice aquí que se trata de aprender a analizar etiquetas para ser un buen consumidor y luego 7 tips para ser un buen consumidor, pues ya entendemos que aquí está Freitas y otros. Entonces, desde allí nosotros tenemos también que hacer una lectura muy rápida de los conceptos que vienen del enemigo, y nos habla de reforma educativa, evaluar para mejorar, dicen ellos, que más bien deberían decir reprobar para despedir, excepción laboral, que se nos aplica a todos y nos saca del marco de protección constitucional, sus pruebas, que en realidad son pruebas punitivas, despido, terror, represión, competencias empresariales, analfabetismo, oscurantismo, revisionismo, autonomismo capsular, fin del trabajo, ciencias de Occidente, ciencias de la muerte, neomarxismo, posmodernismo, diálogo entre saberes, indeterminación. El mayor error es caminar con certezas, inteligencia emocional, adelante el pensar del hacer. Todos estos conceptos buscan cercenar la conciencia y generar la confusión, y desde ahí nosotros tenemos que levantar nuestros propios conceptos, nuestras propias propuestas de nuevo Estado democrático popular, de poder popular, de nueva organización de un sistema de comunidades que caminan en la ruta de estructurar la nueva economía, la nueva política, la nueva cultura, porque de lo que se trata es de interpretar el mundo y de transformarlo, no solo de interpretarlo. Si nuestro pensamiento no ocurre directamente a la acción, entonces allí se genera un vacío y eso se queda trunco. Por eso cuando hablamos de un ejercicio de educación popular con una construcción monumental como la tenemos al día de hoy, hablamos de eso, de la conjunción de la teoría y la práctica. Y entonces cuando hablamos de educación pública, gratuita, laica, obligatoria, integral, popular y científica, estamos precisamente hablando de eso, de que cada una de estas categorías cobre vigencia en cada una de nuestras escuelas. No se puede hablar de una educación gratuita si cobramos cuotas, no se puede hablar de una educación científica si trabajamos con el libro de la Reforma, o si hacemos ciencia dialogada, o si hacemos ciencia azarosa. Pues allí no hay un proceso de investigación científico real y concreto. Y entonces cuando reivindicamos esto, estamos tratando de reivindicar la dialéctica materialista, la materia en movimiento. Y entonces ahí está el sustento de estos programas por grado que decía el compañero Gama, inician desde primero de preescolar, unos programas que nos habíamos tardado un poco en hacerles algunos cambios, 10 años no tuvieron modificaciones, pero el ciclo escolar pasado ya lo logramos, y entonces uno de los grandes cambios es el formato de la planeación comunitaria. Partimos de allí porque si la currícula y nuestro trabajo escolar no posibilita que las comunidades se miren en la lupa de la escuela, como recomienda Rafael Ramírez, entonces la escuela deja de tener un asiento en el imaginario social y se convierte en un ente absurdo, en un ente prácticamente que existe como ritual y no como un componente de la vida comunitaria misma. Entonces, cuando hablamos de la planeación comunitaria, indiscutiblemente que tenemos que reconocer cuáles son los problemas comunes que vamos a enfrentar como pueblo, como comunidad, y ahí encontramos nosotros en los más de 300 talleres que se realizaron entre 2013 y 2014, 8 problemas comunes: alimentación, producción de alimentos, salud, medicina tradicional, medio ambiente, desarrollo cultural, trabajo con valor social y educación. Esos problemas comunes forman parte hoy de muchas de las planeaciones comunitarias que se despliegan a lo largo y ancho de Michoacán y muchas otras entidades del país. De la misma manera, en el programa encontramos, como se decía, la planeación de perfiles humanos, en donde destacamos el ser, el hacer, el pensar, el sentir y el decidir de todo ser humano. Y entonces eso llevado a la escuela para que la escuela se humanice, porque el humanismo no es un acto piadoso, es un acto concreto. Entonces, cuando hablamos de la planeación de perfiles, estamos hablando efectivamente de que la escuela se compromete con estos desarrollos y efectivamente establece una serie de medidas en su plan anual para atenderlos y para comprometerse con los principales protagonistas del acto pedagógico.
planeación comunitaria y ahora la tercera planeación que ustedes encuentran en el programa, como nuestra planeación de clase, la planeación para el trabajo áulico y escolar. Entonces ustedes van a encontrar en el programa un para qué, un qué, en el sentido de cuáles son los contenidos, van a encontrar cuáles son las habilidades que estamos buscando desarrollar, y en una columna en blanco que está aquí al margen derecho o izquierdo en este caso de la hoja. Entonces ahí ustedes van a poder asentar las actividades principales, pero no se trata de anotar ahí una nota didáctica que se promueve hoy desde la escuela normal con programa neoliberal, sino se trata de establecer las actividades articulantes del proceso educativo. Y si vamos entonces, una planeación muy sencilla es: tomamos un marcatextos, marco el para qué, marco el contenido, marco la habilidad, tengo resuelto una primera parte de mi planeación, y simplemente en mi programa registro estas actividades articulantes del proceso, articulantes de las tres planeaciones. Y si ya he resuelto eso, entonces ahora me falta resolver el problema de lo que tiene que ver con la metodología con la que voy a trabajar cada una de estas áreas. Y tenemos 4 procedimientos metodológicos para que entonces no anotemos en esa columna en blanco todo. Si yo tengo claro cuáles son los pasos de un procedimiento metodológico concreto, entonces solamente anoto las actividades articulantes y dejo para otro momento lo que son tener presente todo la ruta del caminito. Hicimos un caminito con arbolitos para el caso de desarrollo lingüístico, uno con hexágonos para matemáticas, otro con rectángulos para ciencias sociales y otro con rectángulos también y flechas para ciencias, para el caso de las ciencias. En todos ellos está implicada una propuesta metodológica que parte de la teoría de los trabajadores, la dialéctica materialista, porque el hombre en su acción como actividad material se hace consciente en la realidad y de la realidad a partir del trabajo. Esta mano, nuestra postura erguida que adoptamos como primera facultad humana, se adquiere con el trabajo. Los primeros seres humanos tuvieron la necesidad de liberar las extremidades delanteras para poder sujetar varas, ramas, piedras, etcétera, que empezaron a acuñar como herramientas. Es una de las primeras construcciones intelectuales. Se consolida esta mano con su contraposición cortical, como lo ha explicado muchas veces el compañero Gil Gaona, y se desarrolla el patrón cruzado como el acto de usar nuestras extremidades como pivote para ponernos a salvo de cualquier depredador. Y ahí tenemos las primeras 3 facultades humanas superiores que se despliegan en el acto. Entonces, cuando hablamos de la dialéctica materialista, estamos hablando de cómo el ser humano adquiere la posibilidad de entender, de interpretar su realidad material, de entender el mundo de los objetos materiales que circundan afuera de nuestro cerebro, que no son solo ideas, que no tienen una razón sobrenatural, como hoy nos lo sugieren los neocreacionistas en todas sus versiones. Y entonces, desde ahí nosotros decimos que la realidad es efectivamente cognoscible en sus múltiples concatenaciones. La dialéctica materialista ya nos habla de que la realidad efectivamente no es lineal, que una multiplicidad de concatenaciones suceden unos fenómenos a otros, anteceden unos fenómenos a otros, y entonces sobre esta base hay que saber distinguir dónde se construyen las unidades y dónde se hacen evidentes los contrarios y las contradicciones que generan el movimiento. Entonces, dentro de la dialéctica materialista, la principal categoría a entender y estudiar es la materia. Y la dialéctica que tiene que ver con el movimiento incesante. Si nosotros estamos hablando de entender la realidad, pues habremos de reconocer este movimiento que se despliega desde las cosas más minúsculas que se han podido estudiar a través de la física cuántica hasta las cosas universales. Y lo universal pues tiene que ver con el infinito, ¿verdad? Entonces, en esa condición nos proponemos una educación liberadora, emancipadora, y esto de la libertad tiene que ver precisamente con la capacidad humana para entender esta realidad, para comprenderla y para transformarla
en la acción humana, que tiene que ver con nuestra interacción con la naturaleza y nuestra interacción entre los seres humanos. Y entonces hay 4 elementos que hay que considerar en el procedimiento metodológico. Primero, que necesitamos erguirnos desde nuestras planeaciones y desde nuestras investigaciones como verdaderos sujetos curiosos, cognoscentes, interesados en entender la realidad, como sujetos históricos, clase obrera, explotados, oprimidos, empobrecidos, etcétera, como actores colectivos, comunitarios, populares, que buscamos efectivamente avanzar en un proceso de transformación social y humana. Un segundo elemento que hay que considerar sin duda es el objeto de conocimiento. Nadie va a poder de un solo jalón conocer el conjunto de la realidad, ni siquiera la que está ocurriendo en este mismo instante. Se requiere entonces un esfuerzo de construcción del objeto de estudio como un ejercicio de abstracción que nos permite efectivamente un proceso de validación y de posicionamiento, es decir, definir en concreto qué es lo que vamos a estudiar, desde cuándo, desde dónde, etcétera, para entonces tener una posibilidad de entender las cosas. Cuando el maestro saca su lámina para estudiar las plantas y pone ahí una planta, pero no inició el ejercicio mirando la planta que hay en la escuela, entonces se hace un acto de dispersión completa porque no se define con exactitud, con precisión de qué es de lo que se va a hablar. Las plantas pues tienen que ver desde la formación prácticamente de los primeros protozoos hasta por acá, y entonces eso pues es un universo tan amplio, tan grande, que efectivamente no permite un desarrollo concreto de la investigación. El siguiente elemento es el cuerpo del saber humano, y entonces cuando nosotros hablamos de nuestros libros de desarrollo lingüístico, cuando hablamos de nuestros libros de matemáticas construidos desde el Programa Nacional y Estatal de Educación y Cultura, desde todos los esfuerzos de elaboraciones de muchos colectivos del país y de aquí de Michoacán, entonces estamos hablando que los libros no son cuadernos de ejercicios, son este esfuerzo de jerarquizar un conjunto de elementos que nos ayuden a respaldar los procesos de investigación y de comprensión de objetos de estudio concretos. Son parte del cuerpo del conocimiento humano. Este es el tercer componente que está planteado en el proceso investigativo, y el cuarto componente es el método. Entonces, nosotros desde aquí podemos plantearnos en concreto cuáles son los énfasis que nosotros vamos a plantear en estos caminitos que configuran nuestros procedimientos metodológicos. Ya hice mi planeación de clase, ya ubiqué qué actividades articulantes voy a realizar. Ahora voy a ver cuáles son los pasitos que voy a dar para trabajar con desarrollo lingüístico. Y por ejemplo, en desarrollo lingüístico voy a hacer 2 énfasis. Uno, el dominio de la palabra, que está articulado con el paso 2, que es contextualizar la palabra. Y dice Freire, antes del texto, el contexto. Pero si no tienes la palabra para leer el contexto, entonces no lo puedes leer. Necesitas la palabra. Y el acto de ponerle nombre a las cosas, porque esa es la palabra, el nombre de las cosas, es fundamental. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con el programa alternativo? Dándole su lugar a la palabra como el nombre de las cosas, como miles de nombres de cosas que nosotros podemos dominar. Por esa razón aquí no caben métodos de marcha sintético-analítica que nos digan descompón la palabra en sílabas y con esas sílabas forma otras palabras. No, así no es la cosa. La cosa es ponerle el nombre a las cosas. Y entonces aquí se enlaza un libro de texto de la Reforma empobrecido a nivel del vocabulario, articulado con programas televisivos totalmente empobrecidos, y aquí entra el señor Habermas en su dialogismo. Y entonces cuando ves el Chavo del 8, hacemos ahí la referencia con el punto 8 de nuestro caminito. Cuando se ve el Chavo del 8, pues no solo es una pobreza a nivel de los vocablos, es también una pobreza a nivel de las combinaciones de las palabras. Y entonces son poquitas palabras, pero además se repiten frases como vente cariño, no te preocupes con esta chusma, o no quiere pasar a tomar una tacita de café. Y entonces se rompen los ejercicios de
este libro. A nivel de la matemática, pues podemos nosotros decir que estamos haciendo un esfuerzo por recuperar el lenguaje matemático, porque si efectivamente a nivel lingüístico nos arrebatan la palabra, el niño no aprende matemáticas porque le es ajeno el lenguaje. Entonces volver a comprender el lenguaje simbólico, las figuras, los cuerpos, los teoremas, las fórmulas, y también hacerse de la palabra clave que vas a encontrar aquí a la entrada de unidad, palabras claves y conceptos para darle fuerza a todo el acto de despliegue del pensamiento matemático, lógico-matemático, va a ser fundamental. Dos elementos más que están aquí tienen que ver entonces con recuperar la lógica y conjuntos, una de las ramas matemáticas fundamentales, la lógica como la ciencia que se encarga de todo el estudio de la formulación de las distintas inferencias del razonamiento humano, y la otra que tiene que ver con la estadística y probabilidad. Varias de esas cosas las van a encontrar aquí, pero como decía en el procedimiento, no empezamos clases en el libro, sino si acá en desarrollo lingüístico empezaste leyendo el contexto con la palabra, con el campo semántico, en matemáticas vamos a leer la realidad y a representarla con cada uno de los elementos que comprende la matemática. Si pasamos a ver la parte de las ciencias, igualmente vamos a encontrar el punto de las palabras y los conceptos, pero también vamos a encontrar aquí las sugerencias para articularnos con la planeación comunitaria, porque no se trata nada más de acordar con los papás alguna actividad para hacer juntos escuela-comunidad, sino se trata también de que eso se racionalice a la hora de las clases. Si voy a estudiar desarrollo lingüístico, matemáticas o ciencias, y el eje temático me dice la alimentación en distintos planos, entonces voy a hacer ejercicios matemáticos referidos a la alimentación, voy a hacer construcciones lingüísticas o literarias referidas a la alimentación, o voy a hacer procesos investigativos que tengan que ver con este campo de estudio que está directamente vinculado con la organización comunitaria. Otro elemento que es importante destacar es que en nuestro libro vamos a encontrar ese caminito de las flechas del que les hablaba, como el procedimiento científico. De repente nos interrogamos con qué método trabajan las ciencias. Entonces tenemos que tener un procedimiento científico de la dialéctica materialista para hacer el ejercicio investigativo. Y entonces el libro es solamente parte del cuerpo del conocimiento humano. Aquí es este rectangulito, pero nosotros empezamos acá con el acontecimiento científico. Y entonces nos decía algún compañero, un acontecimiento científico para el caso de Morelia. Bueno, pues que hoy amaneció a las 7 con 14 minutos, que va a estar un poco nublado, que va a llover por la tarde, que hay tanta cantidad de humedad, etc. Es un acontecimiento científico concreto hoy, que nos da un indicativo también de predictividad científica. Y si vamos a nuestro libro de sociedad, pues vamos a encontrar un elemento fundamental en ese procedimiento de investigación ahora para el caso de las ciencias sociales, en donde a diferencia del procedimiento para las ciencias, el elemento principal va a ser la reflexión. En el caso de los conceptos, el ejercicio va a ser conceptualizar desde nosotros, porque si bien a nivel científico tenemos convencionalidades fuertes a nivel de lo que es una célula, un átomo, etcétera, a nivel de lo social es mucho más relativizado el concepto, y entonces la democracia es para el PRI, para el PAN, para el PRD, para el INE, para el gobierno, etcétera, pues lo que se les antoja, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que construir una lupa propia a nivel lingüístico, conceptual, teórico e ideológico que nos permita sobre esta base poder tener una posibilidad de interpretación de esta realidad y en el caso concreto del hecho histórico. El procedimiento inicia ahora con el acontecimiento social y la parte del libro empieza hasta acá, ya que hemos recorrido todo esto, lectura de imágenes, lectura de palabras, etcétera, llegamos hasta el punto de lo que sería en todo caso el libro. El libro se ubica hasta aquí en el punto del procedimiento, no empezamos con el libro. No se trata de saca el libro y ahí te va luego el cuestionario para que ahí veas a ver qué logras encontrar. Y finalmente lo que tiene que ver con nuestro libro de cultura, en donde efectivamente está implicado también este cruce importante con el plan comunitario, en este caso igual otra vez la alimentación aquí en el mundo, porque este ya es
el libro de Cuarto, y entonces el eje articulador en lo social, el que le va a dar hilaridad a todo, en el caso de cultura y de sociedad, va a ser en la ubicación territorial lo más cerca entre más chiquitos, y a nivel del tiempo de lo más antiguo a lo más reciente. Esta es la lógica en la que se estructura el programa, y esta es la manera en cómo se define el primer eje temático que articula sociedad, que es el de los procesos sociales, económicos, históricos, políticos, etc. Y en el caso del eje articulador de cultura, es el desarrollo cultural de los pueblos y la defensa de su patrimonio cultural. Es decir, no se trata solamente de un acto que tenga que ver con reconocer cuál es toda la construcción cultural de nuestros pueblos y de nuestra nación y de la humanidad, de nuestra América, sino se trata también de empezar a desplegar una conciencia de defensa de eso. Algunos compañeros nos preguntaban, oye, cultura, ¿dónde lo insertamos en el mapa curricular? Esto nos queda muy bien para trabajar, en todo caso, en ese mapa oficial todavía, la formación cívica y ética. Porque si vas a trabajar, en todo caso, las grandes concepciones y los grandes principios morales que han normado a los pueblos a lo largo de la historia, y desde allí el repensar todo el conjunto o todo el sistema de principios y todo el sistema filosófico que nos ha de guiar hacia adelante, pues creo que el elemento principal, como lo hemos definido en los talleres, es trabajar ese tema de la formación cívica y ética con el desarrollo de la cultura. Entonces, compañeros, las herramientas nuestras son herramientas que el día de hoy se alzan como un gigante frente al régimen. El régimen no tiene más modelo educativo que el modelo de las competencias salinistas, el modelo que se impuso en 1992, en 1993. El programa del 93 no es nuestro, es el de Salinas, no nos equivoquemos. Y entonces, en esa condición, nosotros decimos, estamos listos para el debate nacional de a proyecto contra proyecto, que nos pongan los históricos y ahí lo vamos a derrotar, porque somos eso, compañeros, poder de base.